comienza este lunes sobre la misma hora y estamos encantados, por supuesto, todo el equipo, de que estén ahí pendientes del comienzo del programa. Y lo vamos a hacer recordando lo que es un día especial. La película Rayman o el protagonista de Big Bang Theory, Sheldon Cooper, dieron visibilidad al síndrome de Asperger. Hoy se celebra el Día Internacional de este tipo de trastorno del espectro autista. En Europa, la incidencia es una de cada 100 personas. No es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo que les acompañará de por vida. Los afectados por el caso del cambio de ataúdes tendrán que ser herederos para poder personarse. Es el nuevo requisito que ha establecido la jueza que lleva el caso y que exige así documentos como la declaración de herederos o la escritura de la herencia. Este hecho puede dificultar la presentación de demandas en algunos casos. Y nos trasladamos hasta Ucrania. Padres y madres españoles de bebés nacidos por gestación subrogada denuncian que están atrapados sin poder inscribir a sus hijos. Aseguran que el Ministerio de Exteriores de España ha bloqueado por sorpresa la inscripción de esos niños. Sin ese trámite no pueden obtener el pasaporte español de los bebés para poder viajar, lógicamente, a nuestro país, a España. El Gobierno ha anunciado que están buscando alternativas para solucionar la situación. Una de esas familias de Palencia, Ana Reyes y Fernando, nos lo cuentan en unos instantes. Y hoy les hablará un experto, nuestro invitado, Mario Martínez Zarzuela, de inteligencia artificial. Él ha sido nombrado embajador universitario por Deep Learning Institute y va a hablarnos y a explicarnos en qué consiste la inteligencia artificial. Y esa es la imagen de esta tarde, Indira. Ella es nuestra invitada, busca hogar y estaremos con ella en unos minutos. Antes, nuestro sumario. Comenzamos el lunes. Esta tarde en Vamos a ver hablamos de anestesia y lo hacemos de la mano de una experta que ha conseguido cambiar este concepto para conseguir ayudar a pacientes a paliar el dolor tras una intervención quirúrgica. Hoy es lunes y no hay mejor manera de iniciar la semana que al ritmo de una canción en el escenario. Para darle color a esta tarde, Costa Moreras nos hará cantar y bailar en el plató de Vamos a ver. Una semana más nuestro experto Lucas Burgueño nos habla de su especialidad en psicología, la ansiedad. Aprenderemos a identificar los síntomas que muchas personas padecen en este ámbito y cómo lograr mejorar nuestra calidad de vida si la sufrimos. El ejercicio es salud y para que mejore nuestra vida lo mejor es saber cómo combatir signos de la edad, como artritis y artrosis, con técnicas deportivas. De la mano de Rubén Nozal aprenderemos a gestionar estos problemas sudando la camiseta con nuestros queridos veteranos. Terminábamos, les digo, prácticamente la semana pasada hablando con nuestra palentina que lleva en Kiev ya bastantes semanas, más de las deseables, Ana Reyes Monforte, que está además precisamente con su marido, con Fernando Frontela. Muy buenas tardes a ambos. ¿Me estáis escuchando? ¿Fernando? Hasta mañana no sé. Compañeros, parece que no nos escuchan. Ana Reyes, lo intentamos. Me dicen, vamos a intentar tener esa conexión. Tenemos además algunas imágenes, por supuesto, las estábamos viendo hace unos instantes, de 30 familias españolas que siguen y permanecen en Kiev a la espera de que se les solucione la obtención del pasaporte español para que los bebés puedan viajar con sus padres hasta el país, hasta nuestro país, al país de estas familias que fueron a recoger a sus hijos nacidos por gestación subrogada. Como les digo, muchos de ellos llevan meses, algunos desde principios del mes de diciembre, como es el caso de nuestra familia palentina, de Ana Reyes y de Fernando Frontela. Me están diciendo que hay aún
aún faltan algunos instantes para poder hablar y que nos cuenten imágenes, esa fotografía que nos han cedido con su hija, Ana Reyes y Fernando, y de ese penar, no solo de ellos, sino del resto de padres españoles que no pueden llegar a su país de destino, que es España. Ana Reyes. Buenas tardes, Fernando y Ana Reyes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, perfectamente. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Ana Reyes, te veíamos en una foto, os veíamos con la pequeña, que tiene ya 2 meses hace mañana. 2 meses mañana. Y Fernando, sigues sin poder incorporarte a tu trabajo y no tenemos todavía una solución sobre la mesa. ¿Cuál ha sido la última conversación con el consulado? Contadnos. A ver, hemos tenido hoy una llamada cuando hemos venido del consulado, en la que nos han citado para mañana, pidiéndonos la documentación de nuevo y que vayamos con la gestante y la niña. Y en un principio no queremos hacernos ilusiones, pero tenemos la esperanza de que sea para el registro de nuestra hija. Bueno, Ana Reyes, te hemos visto, además nos has facilitado algún vídeo donde estabas en el consulado, ibas a hablar de esta situación ya desesperante para todos los padres que estáis allí. ¿Y mantuviste esa conversación con el cónsul? Es que te oímos muy mal, te oímos muy lejanos. Bueno, y con mucho ruido entre medias de voces. Qué pena que yo os escucho perfectamente. La verdad es que yo entiendo que los telespectadores sí os escuchan a vosotros, pero no. Vamos a ver, la última conversación con el cónsul, ¿cuándo ha sido? Que nos has enviado un vídeo, Ana Reyes. La última conversación con el cónsul fue el jueves pasado. Y os han llamado hoy para que mañana acudáis y tenéis la esperanza de que esta sea la última. Eso esperamos, porque la última conversación que tuvimos con el cónsul fue para el bloqueo total de los trámites, y esperamos que mañana ya, por lo que nos han pedido, sea ya el procedimiento normal. Pero claro, hasta que no estemos allí o salgamos, no damos nada por seguro. Os entiendo perfectamente, porque en esa situación habéis estado ya en ocasiones anteriores y la solución no ha estado. Pero veíamos imágenes de muchas familias con pancartas y desde luego pasándolo mal. Sé que lo estáis pasando mal, Ana Reyes, nos lo decías la última vez. Sí, perdona, es que se entrecorta, se mezcla otra voz y no te entendemos. ¿Qué voz se está interponiendo, por favor? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Parece que hoy no hay una conversación suficientemente fluida. ¿Qué os parece, Ana Reyes, Fernando, si mañana lo intentamos de nuevo? Y espero que sea para decirnos día y fecha de vuelta con vuestra pequeña. Ojalá podamos... Ojalá lo consigamos. Todos los paisanos estamos con vosotros, lo sabéis, y estamos deseando de que estéis en este plató y nos relatéis de primera mano las vicisitudes de esa maternidad-paternidad por gestación subrogada. Gracias. Nada, gracias a ti, buenas tardes. Un abrazo, feliz tarde. Esperemos que sea la definitiva. Nos vamos a hablarles de inteligencia artificial. Nos lo cuenta un ingeniero en telecomunicaciones, profesor de la universidad. Queremos saber por qué no hemos podido mantener esa conversación fluida vía Skype. Nos lo va a contestar nuestro profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valladolid. Bienvenido a Mario Martínez Zarzuela.
Hola, Cristina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Ha recibido el nombramiento como embajador, que es así algo como muy rimbombante, universitario, por parte de la compañía Nvidia, y nos va a hablar de inteligencia artificial, algo que está muy en boga. Sí, absolutamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. La inteligencia artificial está muy en boga, como dices, aparece en todos los medios de comunicación, todos los días hay noticias, de algún modo hay mucha sobreexpectación sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y creo que es conveniente centrar un poco el tema, ¿no? Explicar qué es esto de la inteligencia artificial. Para empezar, ¿qué es inteligencia artificial? Porque, bueno, una de las cosas que pasa es que no hay una definición universalmente aceptada de lo que es inteligencia artificial, y hay que genere mucha expectación, al mismo tiempo ciertos miedos, ¿no? Probablemente una definición que puede seguir vigente dentro de un tiempo es la más sencilla. Un sistema inteligente o la inteligencia artificial es aquella que busca crear sistemas inteligentes que son máquinas que, vistas por un humano, pueden ser consideradas que actúan de manera inteligente, ¿no? Que un humano que las está viendo actuar en un determinado contexto puede decir, bueno, están funcionando de manera racional y puedo predecir cuál es el siguiente paso, qué es lo siguiente que van a hacer. Por ejemplo, si le ponemos nombre a algunos conocidos hasta el momento, no sé en qué nivel estarían, pero hablamos de, por ejemplo, de esa inteligencia artificial, de lo que conocemos ahora mismo como inteligencia artificial. ¿Qué elementos o qué aparatos podríamos denominar Bueno, inteligentes? la verdad es que la inteligencia artificial lleva entre nosotros desde hace muchos años, ¿no? Desde los años 80 hay muchos sistemas en producción que utilizan una versión de la inteligencia artificial que es la que se basa en el conocimiento humano, ¿no? Entonces se parte del conocimiento humano y se escriben reglas para tomar decisiones, y esto bueno, está muy vigente a día de hoy en sistemas, en aplicaciones que están en producción. Y luego hay otra parte de la inteligencia artificial que está explosionando ahora, que tiene más que ver con el aprendizaje basado en el ejemplo, ¿no? Que se parece un poco a la intuición, y con esta inteligencia se están consiguiendo grandes logros, por ejemplo, a la hora de crear asistentes virtuales, ¿no? El Alexa que mucha gente tiene en casa, el Siri, los asistentes virtuales del teléfono. O sea, ¿eso iría un poco encaminado en ese tipo de inteligencia? Desde luego. Los grandes avances que ha habido tecnológicamente para la interpretación de la voz, ¿no? Del lenguaje, han sido, bueno, promovidos por este nuevo tipo de inteligencia, de aprendizaje. ¿Y en qué nivel estamos en esa ruta para llegar a grandes logros, en esa experimentación? Bueno, yo creo que grandes logros se están alcanzando cada día, ¿no? Es muy progresivo. Hay varios ingredientes que son los que han permitido la explosión en estos últimos tiempos de esta inteligencia. Uno es que hay muchos más ejemplos con los que entrenar. Se dice entrenar, ¿no? Las enseñas, aprenden porque tienen mucho más... Es como a los niños, que también les enseñas. Exactamente, igual que enseñas a un niño a diferenciar, a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Cuando él te dice ¿qué es esto?, pues tú a una inteligencia artificial basada en redes neuronales artificiales, que son las que ahora están más vigentes, lo que haces es decirle, esta imagen contiene este objeto, esta otra imagen contiene este otro objeto, y tú le enseñas millones de ejemplos y es capaz de extraer cuáles son las características en las que debe fijarse para decidir que esto es una u otra cosa, ¿no? Igual que un niño tú le dices, esto es un perro, esto es un gato, y no le tienes que explicar por qué. Claro. ¿no? Esto es un hombre, esto es una mujer. Luego ya de forma... Claro, de manera intuitiva él adquiere este conocimiento y luego es capaz de, ante algo que nunca ha visto, que lo ha visto por primera vez, lo puede categorizar, ¿no? Claro, eso es lo que más nos va a sorprender a los humanos, porque lo otro, la parte más lógica, más razonable, más de cálculo, bueno, eso lo damos por hecho, ¿no? Pero claro, todas estas cuestiones más intuitivas, más perceptivas, es lo que a algunos les incomoda. Abrir este melón. Sí, mira, es muy interesante que
algunos científicos se dieron cuenta, esto se llama la paradoja de Moravec, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que realmente el pensamiento abstracto no requiere de tantos cálculos. Es más la percepción, el poder, la bipedestación, el poder desplazarse, este tipo de conocimientos que tiene el cerebro de cómo interactuar con el entorno son computacionalmente mucho más exigentes y por eso nos está costando más llegar a ellos, ¿vale? Y eso es porque el ser humano durante millones de años de evolución ha aprendido su sistema visual a encontrar objetos, ¿no? Claro. Pero el pensamiento abstracto bueno, es más reciente, es de miles de años, ¿no? No llevamos tanto tiempo jugando al ajedrez. ¿Qué mundo, qué mundo más interesante? El que bueno, tenemos ahí, el que se nos muestra no sé si a corto o a medio plazo, profesor, pero sí que es un mundo... Bueno, aquí hay versiones, si es a corto, a medio o a largo plazo, ¿no? Incluso de alertas y alarmas por algunos. Sí. Que bueno, creen que el ser humano va a quedar desplazado, ¿no? Claro, lo primero hay que decir es que yo no creo... mi opinión personal es que el ser humano nunca va a quedar desplazado, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas tareas en las que estos sistemas de inteligencia artificial empiezan a tener rendimientos iguales o superiores a los del humano, ¿vale? Pero, bueno, al final se convertirán en herramientas que utilizarán los humanos para desempeñar su trabajo, ¿no? Sí, porque esto es un poco ponerle puertas al campo, algo que se viene diciendo mucho últimamente. Es decir, no puedes dejar de experimentar, los investigadores de investigar, los científicos de... Bueno, es que en ningún cambios orden, ni en el ha habido tecnológico, siempre, ni en el decir, sanitario... a día de hoy nadie se arrepiente de la revolución industrial, revolución agrícola, ¿no? Sí, pero sabe que todo esto en su momento ha tenido sus detractores, personas que están en contra siempre de la evolución, ¿no? Porque creen que... Claro, que a la fin y a la postre vamos a salir perdiendo, cuando es todo lo contrario, sabiéndolo utilizar. Desde luego, si esto se enfoca bien, al final ganaremos todos, ¿no? Se trata un poco de eso, de orientar bien las tecnologías para el beneficio común, ¿no? La métrica, la medida de desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ser si consigue un mundo mejor para los humanos. A lo mejor desaparecen ciertos trabajos o tareas dentro de los trabajos, ¿no? Pero nacerán otros nuevos. Pero nacerán otros nuevos, sí, con toda seguridad, así ha sido siempre. Dicen que ahora los niños de estos años, de estos momentos, no saben a lo que se van a dedicar de aquí a 15, 20 años. No, han nacido esto todavía es completamente... Sus alumnos sí saben por qué se han apuntado. Pues se lo he preguntado el primer día de clase, sí, además sí, se lo he preguntado, claro. Y bueno, no me han dado una respuesta clara, ¿no? Y claro, esto es una de las cosas que debatía con ellos. Tenéis que estar un poco atentos, ¿no? A todos los cambios que se avecinan. Mira, hay una ley que se la contaba el primer día de clase, que es la ley de los rendimientos pues empezábamos acelerados. Bien, ¿no? En una escuela de ingeniería superior hablando de leyes, estamos muy bien. Sí, bueno, al final viene a ser, aunque lo llamemos ley, es una especie de predicción, ¿no? Un estudio de cómo evolucionan las cosas. Porque luego voy a hablar dentro de unos minutos de cuestiones legales. Y es que todo, ya me lo decía mi padre, sí, todo al fin y al cabo... Sí, acaba mira, el tema legal también, claro, las inteligencias artificiales están empezando a tener una repercusión, ¿no? Pero sí, lo cierto es que los cambios cada vez ocurren más deprisa, ¿no? Hablamos antes de la revolución industrial, desde la segunda revolución industrial a la tercera pasó muy poco tiempo, desde los años 80 en los que empezamos con la sociedad digital, esta tercera revolución, ahora que ya es un poco la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, es que han pasado muy pocos años. 35, 40 años. Entonces la siguiente revolución probablemente sea dentro de muy pocos años. Sí. Y hay que estar ojo a visor. Hay que estar ojo a visor. Sus alumnos lo tienen que estar mucho más. Bueno, usted es uno de los escogidos, por algo será, aunque el título suene así un poco, como decíamos, sí, pretencioso, pero en ningún caso lo que quieren es mostrar ese camino de investigación, de inteligencia artificial, a través de GPUs, ¿no? De última generación. Desde luego, lo que ocurre... En todas las universidades del mundo. Claro, lo que ocurre con esta empresa, NVIDIA, es que ellos han sido unos de
los actores principales en esta revolución, porque ellos tenían el ingrediente hardware, los chips, que han permitido acelerar los cálculos que necesitan estas técnicas. Entonces están apostando muy fuertemente por ello, no simplemente vendiendo los chips, sino incluso creando institutos para favorecer el aprendizaje en estas técnicas. Entonces se ponen en contacto con profesores de todo el mundo, bueno, no sé si avezados, y lo que intentan es facilitar al alumnado y a todo aquel que se quiera adentrar en esto, dar el salto, ¿no? Que no tengan que buscar ellos equipos, sino que los ponen a su disposición a través de los cursos. Qué bueno. Pues nosotros hoy le hemos puesto a disposición esta ventana al mundo, a nuestra comunidad de Castilla y León, para contar lo que se está haciendo. Inteligencia artificial. Gracias. Nada es bueno ni malo, ¿no? Todo depende de cómo se encauza. Desde luego, desde luego. Un placer, a Mario Martínez Zarzuela. Vamos a hacer deporte. Esto de inteligencia tiene muchísimo, porque el que cuida su cuerpo cuida su mente y se mantiene mucho mejor. Que se lo digan a nuestros veteranos, por supuesto, a Rubén Nozal. Buenas tardes, Castilla y León, un día más en nuestro espacio en Ponte en Forma, con un servidor, con Rubén Nozal, con mis super segundo entrenadores y Granados y con nuestros superatletas. Hoy vamos a hablar de cómo el ejercicio nos va a ayudar a prevenir y a mejorar la artrosis y la artritis. Así que vamos a por ello. La artrosis es una enfermedad degenerativa, es un desgaste de la articulación, por lo tanto no podemos curarlo con el ejercicio. Pero sí que podemos aliviar los síntomas, es decir, el dolor, con el trabajo de fuerza, no el de resistencia, sino el trabajo de fuerza. Para las primeras etapas haremos unos ejercicios isométricos, es decir, sin movimiento, y después ya meteremos un poco más el movimiento. Y es importante el trabajo de fuerza porque te alivia el dolor, y si dejas de hacer fuerza aparecerá el dolor. Por lo tanto, vamos a hacer ejercicios para la articulación de la cadera, Maripaz, que a ti que te molesta un poco la cadera, y el primer ejercicio que hacemos es un isométrico, es un peso muerto a una pierna, aguantando 10, 20 o 30 segundos con la rodilla un poquito flexionada y la pierna que está trabajando es la que está sobre el suelo, en esta ocasión la cadera derecha. Vale, Maripaz. Y ahora ya le metemos un poquito de movimiento con Pilar, que es lo mismo, es un peso muerto a una pierna y extendemos arriba. No pasa nada si perdemos el equilibrio, es normal, la cadera lo que tiene que hacer es reequilibrar todos esos desequilibrios y es donde hará el trabajo realmente. Doblamos un poquito la rodilla y arriba. Y otro ejercicio que podemos hacer es el que va a hacer Paco, que es un hip thrust, es una extensión de cadera y va a hacer en un banco, se va a poner con la espalda pegada al banco y va a bajar el culo hacia el suelo y va a subir y apretar fuerte el glúteo 2 segundos. Va a bajar abajo, va a subir empujando el suelo y apretando fuerte el glúteo un par de segundos ahí arriba. Para ganar movilidad en la cadera y no perder esta funcionalidad de la misma, de la articulación, lo que hacemos es un estiramiento del glúteo medio. Subo una pierna por encima de la otra, me cojo el muslo izquierdo y con el codo derecho empujo la rodilla para abrir la cadera derecha. Ahora agarro el meñique del pie izquierdo y lo que hacemos es estirar la cadera derecha, toda la zona del glúteo, para seguir ganando la movilidad en esa articulación. Rubén, yo he entendido siempre bien que donde más afecta la artrosis es en la rodilla. Sí, es verdad, es la principal articulación que se ve afectada por la artrosis. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio en isometría, sin movimiento. Paco, separa los pies, bajas abajo, miras al frente y te quedas en esa posición unos 10-20 segundos. Manos en la cintura, miras al frente, ponte erguido y haces la fuerza con el talón del pie adelantado. Siempre aguantamos unos segundos y como la articulación no se está moviendo, no se está desgastando. Vale, ya puedes descansar. Otro que podemos hacer, coger un trapo, que lo va a hacer Maripaz, y lo resbalamos hacia atrás. Manos en la cintura, resbalo el trapo hacia atrás y hago fuerza siempre con el talón del pie que está adelantado. Este es el que está haciendo fuerza, está haciendo la fuerza para prevenir la artrosis en la rodilla. Siempre que haya, si ya tenemos desgastada la articulación, lo que hay que hacer es moverla lo mínimo posible. Por eso los ejercicios isométricos y ahora los ejercicios de fuerza. Y otro que podemos hacer con un mayor dinamismo es el que va a hacer Pilar, que va a ir hacia adelante y va a ir hacia atrás con pasos muy grandes y hace la zancada. Damos los pasos más grandes, Pilar, súper grandes, miro al frente y así no nos
haremos daño en las rodillas. Es importante también, si ya tenemos artrosis en alguna articulación, hacer ejercicios de movilidad y de estiramiento y de flexibilidad para ganar rango articular y que no vayamos perdiendo esa movilidad en la articulación. Como hemos dicho que la más afectada es la rodilla, un estiramiento de cuádriceps donde la rodilla la estamos ganando en movilidad sería este. Con los dos muslos juntos me cojo de la puntera del pie, junto las dos piernas y luego tiro un poquito hacia atrás con el tronco bien erguido. Y ahí notaremos estiramiento aquí y le estamos dando mucha movilidad sin desgastar la articulación para prevenir esta falta de movilidad en la articulación de la rodilla. Otra zona donde prevalece mucho la artrosis es en la zona de la espalda. Por lo tanto, vamos a definir 3 ejercicios. El primero de ellos es un ejercicio isométrico, es una plancha abdominal. Entonces, Paco lo que hace es levantar el culo, mete el culo hacia adentro, mira hacia abajo, empújame la mano y saca chepa y aguantas en esta posición sin que se te hunda la zona lumbopélvica unos 10, 20 o 30 segundos y hacemos un ejercicio isométrico como estadio primero para prevenir la aparición o mejorar los síntomas de la artrosis. El segundo ejercicio que va a hacer Pilar, el Pilar se llama el avión, mira hacia abajo Pilar para quitar la hiperextensión de la zona cervical y sube el pecho, levanta el pecho, despega las manos del suelo y vuelves a bajar. Estamos trabajando de manera dinámica los extensores de columna, bajas despacito toda la zona lumbar. Y otro ejercicio que podemos hacer, más parecido al que hizo Paco, es una plancha, pero ya es una plancha dinámica, que en esta ocasión la va a hacer Maripaz. Con un trapo en los pies lo que hacemos es la misma plancha de Paco, pero ya le metemos un componente dinámico. Primero lo hemos hecho en estático y después lo hacemos en dinámico, que es un poquito más complejo y para un nivel un poquito más avanzado y mejorar los síntomas de la artrosis a nivel de la espalda. Estos ejercicios vienen muy bien para los dolores de espalda. Pues nos despedimos con los deberes hechos como hacemos siempre. ¡Vive más! ¡Vive mejor! Adiós. Me uno a ese deseo, vive más, vive mejor. Y si antes con el profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones hablábamos de leyes, hoy con mis siguientes invitados vamos a hablar también y arrancar con las nuevas tecnologías, porque por ellas y gracias a ellas se ha globalizado la libertad de expresión y la transmisión de la información. Pero esto puede acarrear grandes males, como todo. Bueno, el próximo 20 de este mes, 20 de febrero, en la Facultad de Derecho, va a haber una mesa redonda bajo el título Libertad de Expresión. ¿Dónde está el límite? En la que van a participar destacados políticos, juristas, sociólogos y periodistas. Van a intentar arrojar luz en la Universidad de Valladolid sobre este interesantísimo tema. La libertad de expresión, esa transmisión de la información, cómo se hace, bajo qué vehículos, qué presiones acarrea. Vamos a presentarles a nuestros invitados que están aquí en plató y al moderador de esta jornada que está a través de videollamada de Skype, Sergio Martín, periodista de Televisión Española. Sergio, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues aquí me pilláis trabajando en este momento, ya siento tener que entrar así por Skype, pero espero que me veáis y me escuchéis bien. Bueno, nosotros agradecemos esos minutos para presentar lo que les decía a los telespectadores, Sergio, creo que pensarás lo mismo que yo, que es un tema muy interesante. La libertad de expresión, sí. Las fake news, las redes sociales, las tecnologías, en fin. Es un tema apasionante que además, bueno, a los que nos dedicamos un poco a esto, pues le hemos dedicado muchas horas, ¿no? Hemos pensado mucho en esto, en la libertad de expresión. Primero, si existe esa libertad de expresión. Segundo, condicionada con qué elementos, dónde está ese límite en el que acaba la libertad de expresión porque empieza el derecho a la intimidad, por ejemplo, de las personas sobre las que estás informando, en el caso de que se trate de un ejemplo. En fin, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite desde el punto de vista social? ¿Dónde está el límite desde el punto de vista periodístico? ¿Dónde está el límite desde el punto de vista moral o ético, si se quiere? ¿Y dónde está el límite desde el punto de vista también del derecho, ¿no? ¿Qué dicen las leyes sobre el límite al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información? Claro. Son un montón de preguntas. Pondremos todo, pues como siempre, perdido de preguntas, claro.
Bueno, seguro que va a ser, decíamos, el próximo 20 de febrero una mesa redonda más que interesante. Desde aquí invitamos a todos los telespectadores que se acerquen a la Universidad de Valladolid. Esa mesa que va a moderar nuestro compañero Sergio, y vamos a presentarles también a dos de los participantes en estas jornadas. El Pater, Creator, que ha entendido que efectivamente es un tema de sumo interés. Está con nosotros Ignacio Sáez, que es abogado. Ignacio, bienvenido. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Y gracias además por pensar en la importancia de este tipo de debates. Como decía Sergio, ¿dónde está ese límite? Y dónde está también Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la UBA. ¿Qué dice el derecho sobre esto? ¿Dónde están esos límites según el articulado de nuestras leyes? También. Buenas tardes. En fin, no es nada fácil, ¿eh? No tenemos un manual de instrucciones, una brújula para resolver todos los conflictos, ¿no? Hay mucho casuismo, hay que atender a las circunstancias de los casos. No es fácil resolver estos casos con reglas generales, ¿no? Y para eso las leyes, claro, a la hora de personalizar casuísticamente lo tienen a veces complicado. La interpretación de los jueces, claro, en fin, ahí hay un... Claro. Las leyes reconocen derechos, sí. Esos derechos entran en conflicto y lo que puede haber es pautas jurisprudenciales, ¿no? Que se pueden extraer de cómo se vienen resolviendo esos conflictos, establecer unos criterios, unas pautas, pero muy... bueno, en fin, y de ahí habría mucho que hablar, y ¿no? habría mucho que hablar porque también hay oscilaciones en la jurisprudencia y nada es previsible en este terreno, ¿no? Es un terreno complicado, pero desde luego no por ello menos apasionante, Ignacio Sáez. Bueno, es un tema que yo creo que nos interesa no solo a personas como Juanma y como yo, que nos dedicamos al mundo del derecho, sino que es un tema que lo hemos escogido precisamente para estas jornadas porque nos interesa, yo creo que a todos como ciudadanos, ¿no? Todos cuando entramos en las redes sociales pues nos encontramos con algo que realmente no sé si es lo que nos esperábamos. Antes estábamos en una situación en la que las expresiones o las opiniones de cada uno pues las encontrábamos cuando nos encontrábamos con un amigo, cuando íbamos al bar, porque raramente trascendían a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio, pues en contadas ocasiones, ¿no? Sin embargo, ahora pues las redes sociales lo que permiten es amplificar totalmente las opiniones de cada uno y, bueno, como digo yo, Internet es como un bar de madrugada, ¿no? Que entras allí... Ahí cabe absolutamente totalmente, tú entras y, bueno, sabes lo que vas buscando, pero no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Claro. ¿Y cómo responder ante esas, a veces fake news, a veces agresiones, a veces incitaciones al odio, Sergio? No sé ni qué papel ocupamos nosotros, de tercera, ¿no? Pues no sé qué papel ocupamos, pero también tenemos que hacernoslo mirar, porque todos los temas que subyace aquí y es porque cada vez en las encuestas que manejamos, cada vez el papel del periodista está más cuestionado en España y en el resto del mundo, ¿no? Es decir, incluso esas redes sociales de las que hablaba Ignacio, por cierto, Ignacio, Juanma, un saludo a los dos, nos vemos en Valladolid el día 20. Claro, ese papel que jugamos ahora los periodistas como teóricos árbitros o notarios, si se quiere, de la actualidad, ¿sigue siendo percibido así por la sociedad? ¿Pueden prescindir de nosotros? Hablaba Ignacio de las redes sociales. Las redes sociales pueden, por ejemplo, poner en contacto a las autoridades, a los políticos, con los ciudadanos, pasando olímpicamente del intermediario, que era el periodista. ¿Esto es sano para la sociedad? ¿No lo es? Porque hasta ahora se nos ha percibido, en los últimos años se nos está percibiendo a los periodistas como bueno, una parte sospechosa, ¿no? Demasiado cerca del poder. ¿Y esto qué tiene que ver con la libertad de expresión o con el derecho a la información? Pues tiene que ver precisamente en esto, si somos parte realmente de lo que contamos o somos notarios, que es lo que debemos ser de la actualidad, y no tomar parte más allá de lo que nuestra subjetividad nos dicte, ¿no? Es decir, el hecho de que seamos seres humanos y que formamos parte de la vida, ¿no? Y estamos también aquí, tenemos opinión. Pero todo esto son reflexiones súper interesantes. Eso también es verdad, ¿eh? Es que también, a ver, que también tenemos opinión. Claro. que no somos robots ni inteligencias artificiales. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de explicar que el hecho de que tengamos una posición en el mundo no nos limita para intentar ejercer nuestro papel de moderadores, ¿no? Con los criterios que sobre el periodismo, ¿no? La pluralidad, la objetividad, esa visión por lo menos pretendidamente neutral. A veces se consigue, a veces no, pero por lo menos lo intentas, ¿no? La honestidad a la hora de contar las noticias. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a discutir el próximo día. Y luego ejemplos prácticos. Yo, aprovechando que está Juan María Bilbao con nosotros, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto
a priori como ciudadano, y aquí ya me pongo en el papel de ciudadano y no en el papel de periodista, ¿por qué nos cuesta tanto saber si cuando yo emito una opinión en las redes sociales o en la letra de una canción, o cuando hago una performance en el carnaval de Gran Canaria, o cuando expongo una obra en arco, si lo que hago es el uso de mi libertad de expresión o estoy cometiendo un delito? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo a priori en estos temas? Sería mucho más sencillo. Las cosas a priori, tienes razón, Sergio, ¿no? Facilitarían mucho, Juanma. Sí, pero lamentablemente no es posible, ¿no? No es posible porque la resolución de estos conflictos, en fin, no hay criterios que con carácter general se puedan aplicar de forma priorística, ¿no? Y que sepamos si hay una libertad que debe prevalecer sobre la otra en todos los casos, sino que habrá que ver cuál es en cada caso la que tiene más peso, la libertad que prevalece, y esto habrá que atender al detalle de los casos, ¿no? No es fácil establecer categorías generales ni soluciones generales, ¿no? Y sobre todo esto es especialmente, como decía Sergio, especialmente delicado, especialmente en temas cuando está el derecho penal por medio, ¿no? Cuando hay límites penales, ¿no? Es decir, cuando ya no estamos reclamando una indemnización por la vía civil, para en defensa de nuestro honor, nuestra intimidad, sino que estamos querellándonos para que se le imponga un castigo penal, ¿no? Por la vía penal a una persona por excederse, se abusa. Yo entiendo que se abusa, se está abusando, por ejemplo, y se está banalizando el discurso del odio, ¿no? Cualquier ofensa, cualquier expresión sarcástica aparece como se apela al discurso del odio. Hay mucha confusión sobre estos términos, ¿no? Y entonces, fíjate, es de poco tiempo hacia acá. Antes se tenía, yo creo que más cintura para ciertas... Yo creo que sí. Yo creo que la libertad de expresión en temas políticos, ideológicos, morales, está un poco... Yo no digo que haya una involución, me parece que eso no es el término exacto, pero hay algunas decisiones un poco inquietantes en este terreno, ¿no? Preocupantes, ¿no? Yo creo que en líneas generales somos una democracia de una calidad... bueno, muy digna, es decir, todos los indicadores internacionales, Freedom House, la unidad de inteligencia de The Economist, nos sitúan entre las democracias de mayor calidad en el mundo. Estamos le pese quien le pese, eso está ahí, y son muchos los indicadores, y uno de los indicadores son las libertades públicas, el Estado de Derecho. Somos uno de los países menos condenados por el Tribunal de Estrasburgo, de los menos condenados porcentualmente, de manera que en líneas generales tenemos un sistema de libertades perfectamente homologable, que resiste cualquier comparación, pero es verdad que hay algunas decisiones, algunas de las mencionadas por Sergio, que son preocupantes, en donde bueno, hay jueces, sobre todo hay un intento por parte de determinados sectores, quizá muy fundamentalistas, de hacer callar aquello que no les gusta, ¿no? Y aquí es un problema de tolerancia, ¿no? Claro. La tolerancia es convivir con lo que nos disgusta, no con lo que nos es indiferente, porque con lo que no nos gusta. Entonces, esa tentación, ¿no? La tentación de hacer callar, de silenciar aquello que no nos gusta, en algunos grupos, que son, en España existe la acción popular. Qué poco tolerante, la acción popular, claro, que tú puedes ir a los tribunales, no lo hace la Fiscalía, no lo hace muchas veces la Iglesia Católica o las instituciones, sino grupos que están ahí y con una cierta propensión a la intolerancia. Eso es lo que me temo. Pues por ahí van los tiros. Yo creo que interesante la argumentación de Juanma Bilbao, como siempre. Ignacio, de verdad que tenemos que agradecer que haya debates, mesas redondas con invitados de altura, como lo van a ser el próximo día 20 de febrero en la universidad, políticos, juristas, sociólogos, periodistas que moderen seguro que Sergio, nuestro compañero, lo va a hacer como hace siempre su trabajo magníficamente bien. Sergio, el día 20 intentaré estar allí para escucharos. Pues invitada estás, ¿verdad, Ignacio? Invitada está Cristina y le hacemos un hueco, la tenemos con nosotros. Y todos los oyentes y espectadores de este programa, pues también, igualmente, porque será un placer escucharos a todos. Pues sí, señor, ahí están los límites de la libertad de expresión ante las campañas de incitación al odio que hay en las redes sociales y estos fenómenos que todos conocemos de sobra. Gracias a nuestro compañero, gracias al gran catedrático Juanma Bilbao, que es un placer estar contigo, Juanma. Me encantaría gozar más de tu buen hacer, pero yo no sé qué me pasa con los catedráticos de Derecho Constitucional. Se resisten, deben de tener mucho trabajo. Pero sabes que estás en tu casa, lo digo en serio. Es un placer. Ignacio Sáez, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta les hablamos de psicología positiva. Pues es necesario ahondar en este tema. Psicología positiva.